He estado orando toda esta semana y Dios me ha encaminado para traer una nueva serie que tiene que ver con la fe. Una nueva serie que tiene que ver con la fe. Y la fe, la Escritura dice, yo en este proceso, en esta temporada, yo he sentido fuerte que Dios está llevando a la iglesia. Y cuando digo la iglesia, no estamos hablando de estas cuatro paredes, estamos hablando de usted. Usted es parte de la iglesia. Dile que está a tu lado, yo soy parte de la iglesia. Luz de las naciones, Dios te trajo con propósito. Y como Dios te trajo con propósito, hay una razón específica de por qué tú estás en luz en las naciones. Digan conmigo, yo soy luz en las naciones. Así que Dios te trajo con propósito. Y no te olvides de eso, no te olvides de eso. En esta casa vas a ser edificado. Parte de nuestra visión es ganar almas. Ya después que ganamos las almas, esas almas hay que establecerlas en la fe. Es ahí donde vienen los retiros, así que no se pierdan los retiros, porque es ahí donde usted es establecido en la fe, en lo que dice la palabra, en todas las enseñanzas. ¿Cuántos han ido a los retiros ya? Y pueden decir, Dios me obró poderosamente, me sanó, me liberó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y después entonces la tercera parte de nuestra visión es hacer discípulos. Jesús dice que hagamos discípulos, enseñándole todo lo que Él nos ha enseñado a nosotros. En nosotros entonces hacemos discípulos. Y entonces la última parte de nuestra visión que Dios nos reveló para hacer, qué hacer con su iglesia, porque para eso Dios da visión. Visión es qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida personal. Es una visión personal. Hay visión familiar que tiene que ver contigo, con tu familia. Hay visión empresarial que tiene que ver para tu vida como empresario, si Dios te llama a ser un empresario, ¿verdad? Pero en cuanto a lo ministerial, el plan y propósito de Dios es revelado a través de visión. Toda iglesia tiene una visión, toda iglesia tiene que tener una visión. Y entonces la cuarta parte de nuestra visión es comisionar, así como acabamos de comisionar a los maestros que van a trabajar con los niños. Y eso es parte de lo que nosotros hacemos. Así que dile que está a tu lado, estoy aquí con propósito. Dios te trajo a este territorio. Esto es muy importante tener claro. Esto es muy importante tener claro. Y es a donde tú te congregas. Porque donde tú te congregas, ahí es donde tú vas a ser edificado. Donde Dios te planta. El compromiso es poderoso. ¿Por qué? Porque el compromiso te lleva a plantarte. Donde tú te plantas, en ese medio ambiente, tú das y tú recibes también. Entonces, si Dios te trajo como Dios te trajo a luz de las naciones, aquí tú te plantas, aquí tú vas a ser nutrido, aquí vas a ser edificado, vas a ser levantado como líderes. Aquí tenemos ancianos, tenemos una joven que es María Fernanda, que muchos de ustedes la conocen, parte de la adoración, lleva con nosotros 7 años. Ella entró por esa puerta como muchos nosotros hemos venido al evangelio sin conocer nada de la palabra. Y así mismo Dios los ha levantado. Tenemos ancianos, tenemos diáconos en esta casa. Pronto estaremos comisionando más diáconos en esta casa. ¿Y qué es un diácono? Simplemente un servidor, que es un título de honra. Y eso es, nosotros lo hacemos, lo comisionamos, lo traemos públicamente y hacemos esta ceremonia espiritual de acuerdo a la palabra y los comisionamos como diáconos. Creemos en el diaconado, en el anciano, creemos en ser anciano no por canas, sino por experiencia, por revelación, por conocer palabra y sobre todo por su fruto. Por su fruto. Eso es parte de lo que nosotros hacemos como iglesia. Pero todo esto tiene que llevarse a cabo a través de la fe. Y yo quiero aprovechar estas semanas, no sé si serán meses, que Dios me va a dar, porque para poder traer revelación y entendimiento de lo que es la fe, se necesita mucho, porque hay mucha tela para cortar acerca de la fe. La fe es una sustancia poderosa que se necesita aquí en la tierra. Y hoy más que nunca se necesita de esta fe. Entonces, ¿cuánto han escuchado acerca de lo que es fe? ¿O han escuchado la palabra fe? Pero ¿qué tal si vamos a la palabra y vemos qué dice Dios en cuanto a la fe? Y les voy a estar hablando en esta serie de dónde viene la fe, cómo se origina, cómo llega a nuestras vidas, cómo nosotros la aplicamos en nuestras vidas, cuáles son los obstáculos para que tú no camines en fe. Porque las tinieblas no quieren que tú camines en fe. Satanás no quiere que tú camines en fe. ¿Por qué? Por el poder que tiene la fe. La fe, la Escritura dice que mueve montañas. La fe dice la Escritura que te alineas con Dios. La fe dice que tú alcanzas la gracia de Dios a través de la fe. A través de la fe tú puedes proceder en adelante con poder y con autoridad, porque las circunstancias no te van a parar.
La fe es creer en lo sobrenatural de Dios. La fe es creer en el más allá sobrenatural, en lo poderoso que Dios en tu vida, en lo poderoso que Dios es y promete en tu vida. Así que quiero iniciar con este entendimiento de la fe, y por eso quiero que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Y por favor, si puede tomar nota, aprovéchelo, porque la impartición que usted va a recibir hoy viene de 21 años de nuestra vida, de nuestra experiencia en Cristo Jesús. Yo he visto milagros poderosos de Dios revelarse en nuestra vida, manifestarse en nuestra vida, porque Él nos ha dado la fe y nos ha enseñado cómo activar la fe. La fe se activa. La fe se activa y yo les voy a enseñar cómo es que nosotros activamos la fe, mueve montaña. Cómo nosotros activamos la fe para venir contra los gigantes que quiere venir contra tu vida y contra el propósito de Dios en tu vida. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, es pues la fe, y aquí describe la fe. Dice, es pues la fe, poderoso. Es pues la fe, la certeza de lo que tú esperas. Es la convicción de lo que tú no ves. Una vez más, es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no ve. Ahora quiero describirle esto en dos partes. Y es que número uno lo puede anotar. Tener fe es tener por cierto en lo que tú esperas. Tener por cierto lo que tú esperas. Como creyente y como un hijo de Dios, ¿cuántos padres tenemos en esta casa? Hay una responsabilidad, hay mucha responsabilidad que tenemos nosotros cuando tenemos hijos. Pero una de ellas es suplir todo lo que nuestros hijos necesitan para estar completo, nada faltándole, nada roto, todo completo y siempre lo mejor. ¿Cuánto ustedes anhelan darle a sus hijos siempre lo mejor? Pues el corazón, eso lo aprendemos nosotros y si lo tenemos por naturaleza, lo tenemos porque Dios lo puso en el hombre. El hombre es el que da identidad en la casa, el hombre es el que da seguridad en la casa. Por eso el hombre tiene que ser el primero de buscar de Dios. Porque el hombre es el primero que tiene que impartir de Dios en su casa. El hombre es el primero que tiene que aplicar estos principios de reino poderoso. El hombre es el primero, la cabeza es el primero que tiene que aplicar fe en su casa. Cuando un hombre camina por fe, tenlo por seguro, el resto de la familia está en paz. ¿Por qué? Porque el que camina en fe le cree a Dios. El que camina en fe, su perspectiva es en el Dios Todopoderoso, no en los problemas financieros. El que camina en fe le cree a Dios más que todo lo que está sucediendo en su vida, porque entiende por revelación que lo que está sucediendo en tu vida está sucediendo en una dimensión por debajo y menor que la que es de Dios, que está en el cielo poderoso. Fe es creerle a Dios y su poder sobrenatural. Su poder sobrenatural. Digan conmigo, sobrenatural. Eso es caminar en fe. Caminar en fe es poner tu vista en ese ámbito espiritual, en el Dios Todopoderoso que creó lo natural. Si Él creó lo natural, todo lo natural tiene que estar sujetado a Él. Cuando dicen amén a eso, vamos, denle un fuerte aplauso. Así funciona este caminar. Entonces cuando tú caminas por fe es porque tú tienes una certeza. Tú tienes una certeza en que tú esperas algo. Por eso como creyente siempre espera de parte de Dios. Camina una vida no rutinaria, no religiosa. Siempre con una grande expectativa de ver algo sobrenatural de Dios en tu vida. Yo la vivo así. Yo la vivo así. Por eso Dios quiere que tú camines de esa manera. Porque cuando tú estás caminando en fe, con la expectativa de ver cosas sobrenaturales en tu vida, la circunstancia, el poder que tiene para influenciarte, los problemas y las situaciones se minimizan. Porque caminamos por fe y no por... Caminamos por fe y no por... Caminar es tu diario vivir, el fruto que tú das. Eso es caminar. Caminar no estamos hablando de un camino, no, es en tu diario vivir, tu estilo de vida, cómo tú vives. Cuando dice que caminamos por fe, no por vista, es que yo camino por fe, por una certeza en algo que yo espero. Ahora, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Lo puede anotar. ¿Por qué? Es muy importante anotar esto.
Y es que Dios no hace milagros por caprichos personales. No. Dios hace milagros, sobre todo un milagro que Dios hace en la vida. El milagro más grande que Dios va a hacer en tu vida, ¿sabe cuál es? No comprarte un Mercedes-Benz. No comprarte una casa. El milagro más grande que Dios va a hacer en tu vida es salvarte y mantenerte en la salvación. El milagro más grande que Dios va a hacer en tu vida es transformarte a ti a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Muchos quieren una manifestación de Dios en sus situaciones externas, pero no quieren cambiar en el interior. Hay un problema grande. Porque si tú no cambias tu interior y tú esperas que Dios cambie los problemas y la tormenta, que de hecho muchas de ellas son porque nosotros la iniciamos, si Dios cambia los problemas y no cambia nuestros corazones y Dios resuelve la situación y todo cambia, estamos en paz, estamos propensos a repetir la misma decisión que levantó el problema desde un principio. Vuelve y se levanta el mismo problema, vuelve y se levanta la misma situación. Entonces, ¿qué dice esto? Que Dios, el milagro más grande que Dios quiere hacer en tu vida, ¿sabe cuál es? Tu carácter, tu persona. Eso es lo que Dios quiere transformar, porque Dios quiere tomarla, hecho a imagen y semejanza de Él, y quiere darle una formación al carácter de Cristo. ¿Por qué el carácter de Cristo? Porque Cristo no era movido por los problemas. Cristo no fue movido por las circunstancias, porque las circunstancias vienen por un ámbito natural y Él creó lo natural tiene que sujetarse a Él. No fuiste diseñado para ser movido por lo que está sucediendo en tu vida, porque eso es natural. Si fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, es para que tú camines influenciando lo externo y no que lo externo te influencie a ti. Fuiste creado para influenciar lo externo, para caminar con autoridad, no siendo movido por circunstancias, porque puede ser un impedimento en tu avance en todo día. Pueden ser en tu impedimento aún en creerle a Dios. El que duda es una ofensa a Dios. El que duda está desenfocado. El que duda está desenfocado, está poniendo su mira, su enfoque, contemplando demasiado mucho en los problemas. Es ahí donde viene la queja, la crítica, y por eso que Dios no puede andar con gente quejona y gente criticona. No puede, porque hay un desacuerdo. Y siempre lo vas a hablar y siempre lo vas a declarar, y eso va en contra de la promesa de Dios. Nosotros, nuestra fe es basado a lo que Dios dice. Por eso siempre estamos en espera. ¿Qué necesitas tú? Milagro financiero. Pues Dios dice en su palabra que Él suplirá todo lo que nos hace falta. ¿Cuánto dicen amén a eso? Esa es la verdad. Esa es tu verdad. Esa tiene que ser tu verdad. Sembrada en tu corazón con una certeza. Esperando lo que Él dice en Hebreos capítulo 1. Esperando que Él dice que la fe es una certeza de lo que tú esperas. Estás ciertamente esperando que las promesas de Dios. No es algo personal, no es una casa solamente, no es solamente. Estos son añadiduras. Dale un codazo que está a tu lado y dice: ese no es tu enfoque. Estos son añadiduras. Lo segundo que dice Hebreos, me lo pongan en pantalla por favor. Hebreos capítulo 11, 1. Dice: después la fe, la certeza de lo que tú esperas. Como hijo de Dios, tú no caminas una religión, tú caminas una relación con tu papá. Digan conmigo: Él es mi papá. Por eso yo siempre estoy esperando. Dios siempre va a manifestar en tu vida lo que tú necesitas. Eso son obras sobrenaturales, porque es su responsabilidad. Él es papá. Él siempre te va a dar lo que tú necesitas, y por eso está en la palabra escrita. Tú la recibes, tú la crees. Ese es diario vivir. Lo segundo que dice describe la fe, es que la fe es la convicción de lo que no se ve. Fe, anótelo de esta manera. Fe es estar plenamente convencido de lo que tú no ves. Fe es estar plenamente convencido de lo que tú no ves. Qué difícil es caminar en fe a veces, porque no vemos. Entonces no vemos. Y más, yo me convertí a los 26 años. Por 26 años yo tenía una manera de ver la vida. Por 26 años fuera de Cristo. Así que yo veía la vida muy mal, porque la veía con mis 5 sentidos. Yo medía mi vida en el presente basado a las experiencias del pasado, porque es ahí donde nosotros adquirimos información y así interpretamos el presente y el futuro. Repito, muchas de las veces cuando uno no caminamos por fe y no por... Cuando al contrario, al revés, cuando tú caminas por fe, por vista, y no por fe,
Cuando tú caminas por vista y no por fe, lo que tú ves viene a ser la certeza de lo que tú esperas. Va a ser la convicción de lo que tú no ves. Eso es un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque existe aplicar fe correctamente y aplicar fe incorrectamente. De una manera correcta es aplicar en lo que Dios te dice, porque Él es poderoso para cumplir su palabra en lo que tú estás viviendo en el momento. Él es poderoso para hacerlo. Aplicar fe incorrectamente es creerle a una mentira que Dios no dijo. Eso es lo peor que hay, porque es ahí donde vienen fortalezas mentales que te impide, te inmoviliza, hasta te paraliza. Esto te impide, te inmoviliza y te paraliza. Entonces, o lo opuesto a caminar por fe, la cual es caminar por vista, es caminar basado a tus experiencias del pasado y con ella interpretar tu presente, que es lo peor que puede suceder, porque si tuviste un fracaso financiero unos años atrás, siempre te vas a estar con la defensiva y con unas inseguridades financieras y puedes vivir una vida raquítica, mediocre, en pobreza, en miseria y escasez, con un miedo, y las finanzas terminan controlándote a ti. Porque lo que estás creyendo tú fue lo que viviste en el pasado. Dile que está a tu lado, deja el pasado en el pasado. Tienes que empezar a creerle a Dios. Cuando vemos gente que tiene mentalidad raquítica, pequeña, miserable, mayormente es por la pobreza que vivió en su pasado. Y como eso fue lo que vio, eso fue lo que vivió, cuando en Cristo Jesús quieren caminar por fe, muchas veces le dicen no a la fe y quieren caminar por lo que le llaman su realidad, los 5 sentidos, lo que experimentaron en aquel entonces. Dios es más poderoso que eso que tú viviste. Hay razones de por qué Dios permite situaciones en tu vida y siempre son para edificarnos. Siempre la Escritura dice que la fe es tener la convicción de lo que yo no veo. Por eso, para caminar por fe, es Dios y su palabra revelándote en todo tiempo. Es como caminar a ciega, pero seguro. ¿Por qué? Porque tu mapa de dirección en la vida, ¿sabe qué es? Tu mapa de dirección a la vida. Para caminar bendecido, prosperadamente, ¿sabe cuál es el mapa? La palabra. La palabra es lo que te va a dirigir en la vida. La palabra es vital, es necesario. Muéstrame a alguien que no tiene fe y te puedo decir, no conoce palabra. Por ende, no conoce a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce su palabra. Por eso es que cuando tú la lees, especialmente cuando estás pasando por situaciones difíciles, busca versículos que describen, que contraataca, que te dice la verdad de lo que Dios puede hacer en esa situación. Y créele más a Dios que tu situación. Créele más a Dios que tu situación. Entonces, por esa razón, describe Hebreos capítulo 11:1, de que la fe es tener una plena convicción de lo que tú no ves. Por eso hay muchos ateos en la vida. Se llevan de los 5 sentidos. El llevarse de los 5 sentidos es llevarte de la información limitada, caída del ser humano. Eso no va para ningún lado. Llevarte de los 5 sentidos, y por eso mucha gente se ofende cuando se trata de la cosa espiritual, porque no le entiende. Yo lo único que puedo darle son 21 años sirviéndole al Señor, y por eso como pastor tengo la responsabilidad de enseñarle lo que a mí me ha funcionado. Por 26 años lo intenté hacer de mi manera y tuve un gran fracaso en la vida porque no caminaba con el Señor. ¿Por qué? Porque para caminar con el Señor necesita mucha fe. Así que tener fe es creer, anote esto, tener fe es creer todo lo que Dios dice a ojo cerrado. Ese es el problema del ser humano, que quiere tener control en su vida. Y como caminar en fe es creerle a Dios a ojo cerrado, caminan siendo personas desconfiadas, con duda en su corazón. Tener fe es creer a ojo cerrado. Digan conmigo, a ojo cerrado. Tener fe es creer a ojo cerrado. ¿Por qué? Porque tienes que tener una convicción de lo que tú no ves. Eso es a ojo cerrado. Y por eso la fe agrada a Dios. Porque estás caminando a ojo cerrado. Muestra que tú tienes confianza en tu Dios, a quien le entregaste tu vida. La fe poderosa. Porque la fe te conecta y te pone en acuerdo caminando con Dios. Y Dios puede caminar contigo porque tú estás a ojo cerrado. Y es como un hijo que habla muy bien de su papi. Y donde quiera que va, mi papi, mi papi.
Mi papi es fuerte, mi papi puede hacer esto. Un hijo confiado en su casa con su papá, el papá es lo mejor. El papá es lo mejor. Mi papá juega mejor básquetbol, mi papá es el mejor, mi papá siempre. ¿Por qué? Por esa confianza que tiene, la relación linda que tiene con su papá. Los hijos, se supone que los hijos vean a su papá como el primer héroe, el primer mentor en su casa. Somos nosotros que se lo impartimos, somos nosotros que le damos ese entendimiento, y así es Dios con nosotros a través de su palabra. Su palabra es lo que siempre en todo tiempo te confirma quién es Él. No te olvides de lo poderoso que es tu Dios, no te olvides de lo grandioso que Él es. Todo está sujeto por Él y para Él. Vamos, iglesia, denle un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Ese tiene que ser tu manual de vida, ese tiene que ser tu dirección en la vida, esa es la verdad de tu diario vivir. De lo contrario, caminarás entonces por vista y no por fe, y eso es un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque la vista se conecta con los 5 sentidos, con lo que ves, y vas a ser en todo tiempo influenciado. Cuando viene la tormenta, vas a ser influenciado por la tormenta. ¿Cómo no entrar en una depresión? ¿Por qué? Porque caminas por vista y no por fe. La fe está plenamente convencido en lo que Dios te ha prometido. Los milagros de Dios no tienen sentido. ¿Por qué? Porque los milagros de Dios es este poder que viene de Él para interrumpir el curso natural. Anote esto, anótelo. Es que los milagros de Dios no tienen sentidos. ¿Por qué? Porque tienen que interrumpir el curso natural de las circunstancias y las situaciones en nuestra vida. Entonces no tiene sentido. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros por muchos años hemos confiado. La realidad de nosotros es lo que vemos y los problemas nunca faltan. Aquí hay alguien que dice, yo no tengo ningún problema en la vida. Levante su mano. ¿Cuántos de ustedes dicen, bueno, yo acabé de pasar un gran problema, pero Dios resolvió, intervino, hizo un milagro? Levante su mano. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, bueno, tengo un problemita, no tan grande aquí porque mi Dios es más grande, pero hay problemitas que se han presentado en mi vida últimamente? Levante su mano también. Si usted no ha levantado la primera y la segunda, pues prepárese, porque siempre van a venir problemas para el futuro. Prepárese, porque así es. Por eso siempre tenemos que estar conectados con Dios, porque lo vamos a necesitar. Lo que ocurre aquí en la tierra, especialmente los problemas, siempre se levanta con propósito. Hay razón de por qué Dios lo permite en tu vida. Dice la Escritura que Él no permite que vengan problemas más grandes que la que tú puedas soportar. Así que dile que está a tu lado, tranquilo, tranquilo, no pan del cúnico. Y ten paz. Porque Él está contigo, tú no estás solo y Él es tu papá. Hay muchas personas que dudan de los milagros de Dios. ¿Por qué? Porque los milagros tienen que romper este curso natural de la vida y transformarlo. Como no lo comprenden, no entienden cómo Dios lo va a hacer. Saben que Él es poderoso, pero como no lo comprenden y no saben cómo lo va a hacer, lo más cómodo es desconfiar y dudar. Pero le digo esto, para Dios la duda es una ofensa. La raíz, anote esto, la raíz de una duda, no lo permite en tu mente, no lo contemple. La raíz de una duda, ¿sabe qué es? La incredulidad. La duda y la incredulidad van juntos. Por lo general hay una línea fina que la divide, pero siempre van juntos. Quiero que me acompañen en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y dice esto. Vayamos en ese mismo capítulo, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible que... Vamos, dígalo como que desayunó y tiene fe. Sin fe es imposible ¿qué? Y aquí explica el por qué. Aquí explica. ¿Cuántos de ustedes quieren agradar a Dios? Sin fe. Vamos a ver entonces por qué. Dice, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Pero note esta palabra clara que dice el que se acerque a Dios. Note esa palabra clave, porque de ahí continúa en adelante. Dice que los que se acercan a Dios tienen que creer que le hay y que Él es galardón de los que ¿quién? De los que le buscan. Tú te acercas a Dios y tienes que tener fe en esto. Galardón es un regalo que tú no te lo mereces. Y todo lo que Dios nos da, especialmente lo que tú necesitas, sabe que tú no te lo mereces. Viene por gracia. La salvación viene por gracia. Entonces todo lo que Dios hace y lo que tú esperas de Dios, nosotros esperamos de Dios lo que está fuera de nuestro alcance. No lo agarraron. En camino a la casa lo van a agarrar. Dios está ahí presente.
para ser y hacer lo sobrenatural. Porque lo vas a necesitar en todo tiempo. ¿Por qué? Anótalo, porque estás viviendo en un mundo caído, en un mundo en deterioro, alrededor de gente que la moral ya se está perdiendo, lo bueno le llaman malo. Hoy en día decir que tú eres cristiano te miran como que viene de otro planeta, como que no perteneces en la tierra. Y gloria a Dios por eso, porque pertenecemos en el reino, somos del reino. Pero Dios nos llamó a nosotros para estar aquí en la tierra, influenciar la tierra con poder sobrenatural. Ese es el diseño de Dios para tu vida. Lee Génesis capítulo 1. Fuimos creados para dominar la tierra, creyéndole a Dios. Así lo diseñó Dios. Entonces aquí dice que cuando tú te acercas a Dios y lo buscas, tienes que primero creer que Él es. Pero también dice la Escritura que cuando tú lo buscas, dice que Él es galardonador de los que diligentemente le buscan. Búscalo, búscalo, búscalo. Dime con quién anda y yo te voy a decir quién tú eres. Anda con una persona quejona, tu perspectiva puede cambiar a la queja de esa persona. Hay gente que por naturaleza son quejones. Porque mi papá fue quejón. Le confieso, mi papá fue quejón. Y yo también fui quejón. Yo fui más quejón que él. Salí. Me parezco mucho a mi papá, las orejas igualitas de mi papá. Pero en cuanto al carácter, igualito a mi papá. ¿Verdad, mami? Igualito a mi papá. Lo bueno lo saqué de mi mamá. Lo peor a mi papá. Para los que no me conocen, mamá, ponte de pie. Esa es mi linda madre. Por favor, siempre tenga en oración, mi linda madre. En mi casa, mi papá tenía siempre la puerta al final, a la noche tenía que estar segura, la ventana. Eso es parte de hombre, ¿no? Y él siempre decía, no, porque el enemigo malo, y hay que cuidarse del enemigo malo. Pero mi papá no creía ni en la luz eléctrica. Y por eso estaba bien inseguro. Cuando tú caminas en fe, tú estás seguro en la vida porque tú no estás solo. Cuando tú caminas en fe, tú estás confiado y no importa la tormenta, no importa la montaña que tú vienes delante, no importa lo que tú ves por delante, tú le dices, espérate. Por eso que la Escritura dice que el que tiene fe del tamaño de una semilla de una mostaza, de ese tamaño nada más, de ese tamaño, dice que tienes la autoridad para mover la montaña. Porque la fe te da autoridad en la tierra. Vamos a dar un fuerte aplauso. Muéstrame a alguien pesimista que le hace falta fe. Muéstrame a alguien estancado que le hace falta fe. Por eso hay muchas personas que prefieren estar cómodos yendo a la iglesia, pero eso de fe, esa cuestión, no, lo que le gusta su rutina, su trabajo, su iglesia y todo, no hay nada mal con nada de eso. Pero viejo, no puedes agradar a Dios si no es por la fe. Ahí lo dice claramente. Porque es imposible agradar a Dios. Número uno, la fe es necesario para relacionarte con Dios. Por eso tiene que diligentemente buscarlo. Si tú no buscas a Dios, no te dice que no lo vas a agradar. Dice que el que quiera agradar a Dios tiene que buscarlo diligentemente. Y esto es para tu propio bien. Tú necesitas a Dios. Yo necesito a Dios, pero no solamente como mi Dios. Necesito relacionarme a Él. Lo necesito. Él es el acceso a todo lo que necesitamos sobrenaturalmente. Lo segundo es que la fe es necesario para hacer la voluntad de Dios. La fe es necesario para hacer cosas radicales que no tienen sentido en lo natural. Dios trabaja con gente radicales. Porque cuando Dios quiere hacer algo en la tierra, por lo general, Él te va a usar a ti, me va a usar a mí. Este lugar, la iglesia, Luz de las Naciones, nació porque nosotros le creímos a Dios. Esto es por fe. Nosotros estamos en este territorio porque le creímos a Dios. Y esto es por fe. Así que dile que está a tu lado, no te enfoques en los problemas. Enfócate en aquel que te va a dar la solución para los problemas. No te enfoques en las situaciones difíciles, sino enfócate en aquel que está por encima, que va a intervenir en medio de los problemas. Así se vive. Quiero que me acompañe, quiero finalizar con Mateo capítulo 14, versículos 22 al 23. Y quiero compartirle a ustedes esta experiencia que tuvo uno de los discípulos más radicales que Jesús tuvo a su lado. Mateo capítulo 14, y quiero que vayamos a leer del 22 al 33.
Y creo que por el tiempo solamente le voy a pasar por encimita a esto que les voy a enseñar. Esto es poderoso. Eso me trajo cuando yo entiendo, cuando yo me entro en la palabra y Dios me da y me conecto. Él es galardonador de los que diligentemente le buscan. Cuando tú buscas palabra y saca de tu tiempo diario, ahí Dios te va a dar regalos. ¿Cuál es un regalo? Anote esto. Uno de los regalos más grandes que tú vas a recibir de Dios, ¿sabe cuál es? ¿Sabe qué es? Anótalo. Es una riqueza espiritual poderosa. ¿Cuál es? Revelación. Cuando tú tienes revelación, esa es tu verdad. Cuando tú buscas palabra, tú vas a tener revelación, vas a conocer a Dios como otro. Y por eso hay gente que no te entiende. Gente piensa que tú eres fanático. Pues déjame a mí con mi fanatismo. Déjame a mí, porque si voy bien en la vida, ¿para qué me quieres cambiar? Dile que está a tu lado. Si yo voy bien, ¿para qué me quieres cambiar? No, y lo lindo es que el que está a tu lado, que ve el cambio y se está beneficiando de la transformación que Dios ha hecho en tu vida, es el primero que quiere desacreditarte a tu Dios. Come on, man. No vamos bien. Déjame a mí entonces. Déjame ser fanático. Yo soy fan de Jesus. I'm a Jesus fan. I don't know about you, but I'm a Jesus. How many of you here are fan of Jesus? ¿Cuántos de ustedes son fanáticos de Él? Es mi fan, Él es mi héroe. Yo soy un fanático del creador de los cielos y la tierra. ¿Qué voy a ser yo fanático de LeBron, que anda con falda ahora? ¿Qué voy a ser yo fanático de hombre de la tierra? Yo soy un fanático de Cristo. Y voy a Él porque Él es poderoso. Venció la muerte, venció el pecado, que no puede vencer en tu vida, viejo. Déjame así. Déjame enfocado en Él, en su poder sobrenatural, milagroso. Vea lo que dice, versículo 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Lo hace entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Versículo 23 dice: Él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Jesús se fue a orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y versículo 24 dice: y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pueblo, es una poderosa enseñanza. Y la vas a aprender y vas a entender de ella, porque esto sucede en nuestro diario vivir. Le explico. Versículo 24 dice: Jesús, le explico por encimita este escenario. Ellos se encuentran en el medio del mar en el momento, porque antes de salir de la orilla, Jesús le dijo: vayan al otro lado. Jesús le dio instrucciones que vayan al otro lado. Jesucristo se fue a orar con el Padre. Cuando Jesucristo entonces viene, que dice la Escritura, versículo 24, dice: y ya la barca estaba en medio del mar. Acuérdense que Jesucristo fue el que lo envió al otro lado. Y mientras ellos iban en el medio del mar, eran azotados por las olas. Identifícate con esto. Porque tu diario vivir es Dios siempre dándote instrucciones en la vida. Y en el camino siempre te vas a encontrar con olas que van a querer azotarte a ti, el plan y propósito de Dios para tu vida. Pero dile que está a tu lado, dile: no permita que eso te desenfoques. No permita. Porque la ola viene de una sustancia natural. Y estamos hablando de un Dios poderoso por encima de lo natural. Yo no soy sacudido por las olas. Yo no soy. Dale un codazo que está a tu lado y no te sacuda por las olas. Porque vamos a ver qué es lo que va a suceder con las olas ahora. Y las olas están ahí en tu vida. Siempre van a estar ahí con propósito. No te dejes sacudir por ella. Pero ¿por qué Dios permite esta ola estar en el momento? Número uno, para que sus discípulos estén confiados, porque ya Él le dio instrucción en la vida. Mantente confiado. Si Dios te trajo, mantente confiado, viejo, en este país. Porque Dios te trajo con propósito. Y Él tiene que asegurarse de que todo se sujete y te abra el camino para que tú camines en el plan y propósito de Dios para tu vida. Denle fuerte. Todo tiene que alinearse, todo tiene que quitarse de medio, pero tú necesitas fe, porque cuando se levanta una montaña, eres tú que le vas a decir: montaña, yo tengo más autoridad que tú, quítateme del medio, viejo, porque aquí en la tierra yo tengo propósito que cumplir.
Por eso es que caminar en fe es caminar creyéndole a Dios. Y como estamos hablando de caminar en fe, las montañas muchas veces quieren venir como oposición de lo que es el plan y propósito de Dios en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu vida. No lo permitas, viejo. Son oposiciones demoníacas que quieren venir para destruirte a ti, para desenfocarte, desorientarte y devolverte. No permitas. No permitas que las montañas te devuelvan. Eso no es el diseño de las montañas. El diseño es que tú le digas a la montaña qué es lo que tiene que hacer. No permita que la montaña te diga a ti qué tú tienes que hacer. O se quita o se mueve o le paso por encima. Así. Cuando se levanta una montaña en tu vida, o se quita o le paso por encima. Digan conmigo, o te quita o te paso por encima. Cuando se trata de las aguas, veamos lo que sucede. Versículo 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Acuérdense que las olas estaban golpeando. Ellos entran en un estado de miedo. Versículo 26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¿Por qué? Atención aquí. Porque como la ola le estaba dando tan fuerte a la barca, y ellos estaban, me imagino, la barca, ellos, y viendo que cuando la ola golpea, se mete el agua dentro de la barca, ellos en su mente dicen: bueno, Jesucristo nos mandó para el otro lado, pero no podemos llegar. ¿Por qué? Porque hay resistencia. En la vida siempre va a haber resistencia. Eso es así. En la vida siempre va a haber oposición, siempre van a haber resistencia. Cuando tú estés en la barca creyéndole a Dios, es cuando más se levanta la ola. La pregunta es cómo tú vas a accionar o reaccionar en tiempo de las olas. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Cómo tú vas a accionar o cómo vas a reaccionar. Pues veamos cómo los discípulos reaccionaron. Dice el versículo 26 que ellos reaccionaron y dieron voces con mucho miedo. Estaban en pánico. Pero entonces cuando ven a Jesús, que lo ven como un fantasma, esto es un hebreísmo, un decir entre los hebreos o los judíos, que cuando una persona está al borde de la muerte, ve fantasma. Como ellos sacan conclusión caminando por vista y no por fe, ellos dicen: bueno, aquí parece que nos vamos a hundir. Esta barca se está llenando de agua y para colmo estamos viendo un fantasma. Porque la tradición hebrea dice que cuando tú estás al borde de la muerte te vas a encontrar un fantasma. En el momento que ellos ven el fantasma, ya ahí empiezan ellos a prepararse para la muerte. Fácil. Pero no están viendo quién es ese de verdad. Dice, pero versículo 27 dice: pero enseguida Jesús se le habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 28 dice: entonces le respondió Pedro, el atrevido, el más radical. Dios camina con gente radicales. Dios no puede caminar con gente que no son radicales, porque se queda atrás. Siempre se va a quedar atrás. Va a estar temblando todo el tiempo y no le van a creer a Dios. Llega un punto donde dice: no, eso es demasiado, yo no puedo, no, eso es demasiado. Y entra, ¿sabe qué? Fácilmente una persona que se queda atrás, ¿saben qué entra? En una depresión. Porque esa es su realidad para ellos. Una persona en depresión es una persona desenfocada, desorientada. Esa persona está mirando como su estado presente, como que así va a ser por eternidad, y se siente ahogado en un vaso de agua. Cuando Jesús entonces le dice: ten ánimo, Pedro se levanta, el primero, el más atrevido, y dice: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Atención, Dios no hace el milagro por capricho. Pero Pedro le está pidiendo esto a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios promete, dice: ven a mí, yo te voy a salvar. Él sabía, vio un fantasma, o ve que están a borde de la muerte. Pedro fue el primero que dijo, ahí a Pedro lo que le llevó fue una revelación que la única esperanza en este medio de huracán era ir a donde estaba Jesús. Entonces cuando él dijo esto, él se le olvidó agua, él se le olvidó todo. Él lo que quería era ir a Jesús. Porque en medio de este huracán, él lo que buscaba en un desespero la esperanza. Ser salvo. Eso es natural en el ser humano. Él le dice: Señor, si ese eres tú, haz que yo vengo hacia ti. Y dice el versículo 29. Y él le dice, Pedro le dice: Señor, hazme caminar sobre las aguas. Y viene el versículo 29. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Y empezó a caminar.
sobrenaturalmente. Él estaba tan paniqueado que la única enfoque que puso fue en Cristo, y esa es la mejor manera de caminar en fe. Tu mirada que siempre sea en Jesús. Él entendía en Jesús, ahora en ese momento, que el poder sobrenatural de Jesús hace que las aguas lo sujeten. O sea que él tenía claro por revelación en ese momento de que al Dios a quien él le sirve, quien es su mentor, que camina con él, es aquel que sujeta a la naturaleza a hacer la voluntad de sostenerlo. Camina, dale un fuerte aplauso. Cuando tú caminas en fe, las circunstancias tienen el diseño de obedecer a Dios y sus instrucciones. Lo podemos ver en Génesis cuando él creó los cielos y la tierra. Él le habló a la naturaleza y salieron los árboles. La naturaleza tiene una capacidad de poder escuchar a Dios y obrar a favor tuyo. Algo que está a tu lado dice: ¿cuál es el pánico, viejo? Todo está sujeto a Él. Todo fue creado por Él. Y todo fue creado para Él. Tú fuiste creado para Él. Pedro dice: Señor, haz que yo venga hacia ti. Y Él le dice: ven. Dice que en el momento que él puso su mirada en Cristo y se enfocó ahí, él iba. Dice que, gente, estamos hablando de madrugada. No se veía. El hombre se sale de la barca y empieza a experimentar un poder sobrenatural que venía de a quien él confiaba y puso su enfoque. Dice el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? ¿Qué tuvo? ¿Por qué? Se desenfocó, se desorientó. Empezó Pedro en ese momento a caminar por vista y no por fe sobrenatural que lo hace caminar sobre las aguas. Dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento, por esa palabra que le exclamó, Jesús vino, extendió su mano. Dice, y lo extendió la mano y lo asió de él. Y le dijo, ¿qué le dijo? Hombre de poca. ¿Qué le dijo? Hombre de poca, ¿qué? Porque la fe era lo que lo sostenía. La fe es lo que te sostiene en la vida, viejo. La fe es lo que va a hacer que tú camines por encima de todo lo natural para que tú avances en este diario vivir con Cristo. Las olas, los problemas son secundarios en la vida. Sujeto, dominado por un poder que está sobrenatural. Tu Dios es sobrenatural. Digan conmigo, mi Dios es sobrenatural. Está por encima, está más allá, no tiene límite. Él creó todo. Todo fue hecho por Él, todo fue hecho para Él. ¿Por qué permites que las circunstancias te dominen? ¿Por qué permite que las olas determinen tus decisiones? No permita que los problemas determinen tus decisiones. El diseño está al revés cuando es así. Las situaciones y circunstancias tienen que sujetarse a ti, porque fuiste creado para eso. Génesis capítulo 1 le dijo: enseñoréate de los animales. Así Dios creó al hombre, que se enseñoree de los animales, enseñorea de tus finanzas. No permita que las finanzas se enseñoreen de ti. No permita que el trabajo en una compañía me dicte a mí que tengo que trabajar domingo. ¿Cómo va a ser? Yo no comprometo mi relación con Dios por finanzas. Está al revés. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El resto viene por añadidura. Pero ¿cómo se necesita fe para caminar en esto? Pero note esto. Esto es lo que más me impacta y quiero continuar la semana que viene con esto. Dice que entonces, versículo 31, al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué qué? ¿Por qué? Dudaste. My God. La duda es uno de los impedimentos más grandes que va acompañado con la incredulidad en tu caminar con Cristo. Y por eso hay mucha gente que se están hundiendo en este caminar. Por eso hay mucha gente que se están hundiendo, caminando con Cristo, y empiezan a hundirse. Y en vez de pararse y clamar, como dijo Pedro: Señor, sálvame, continúan con la crítica a tal nivel que fácilmente se dejan influenciar y dice: Dios no existe,
yo serví, yo hice, le entregué. Oye, se olvidó de cómo Dios le restauró el matrimonio. Se olvidaron de cómo Dios lo ha sanado. Se olvidaron de cómo Dios ha provisto. Y quiere entonces regresarse. ¿Cómo no? La persona está desenfocado. No permita que los problemas te desenfoquen. No permita que los problemas no pueden ser tu realidad. No tiene el valor. No vale. Los problemas no valen. Los problemas son negativos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Pero vea esto, algo que me impactó, y es que cuando termina, dice 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Se calmó el viento. Mire, en la escritura, ellos una vez iban en una barca, en otro escenario, y dice que también pasaron por lo mismo. Cristo estaba roncando, y si ellos tienen el atrevimiento de despertar a Cristo de su descanso, para decirle a él que hay una tormenta. Jesús está descansando, pero Jesús no es movido por la tormenta. Dile que está a tu lado, Jesús no es movido por la tormenta. Así que no sea tú movido. Y Jesucristo se paró y le habló a la tormenta. Y la tormenta le obedeció. Y dice la escritura que la tormenta cesó. Y que ellos quedaron atónitos y dijo, wow, aún las tormentas a él le obedecen. Así dijeron ellos. Pero en este caso, para que las olas y la tormenta cesaran, él no tuvo que hablarle. ¿Por qué? Anótalo. La fe siempre tiene que ser probada. La fe siempre tiene que ser probada. Tu fe siempre va a ser probada. ¿Por qué? ¿Por qué probada? Porque te va a comprobar a ti que tú necesitas acercarte más a Dios. Te va a comprobar a ti que tú necesitas más de su palabra para creerle más a Él. Que su palabra sea tu enfoque. Que su palabra sea tu realidad y tu diario caminar en la vida. Por encima de lo que está sucediendo en tu vida. ¿Qué significa esto? Anótalo. La tormenta fue la prueba de fe de Pedro. Las tormentas no son permanentes. En el momento que tú te enfocas y te reconectas con Dios, la ola tiene que cesar. ¿Por qué? Parte de tu proceso. Parte de la formación del carácter de Pedro. Es esto comprobando que necesitas acercarte más al Señor. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ahí donde estás, tienes sus ojos. Thank you, Jesus. Quiero hacerle un llamado en esta mañana. Si aquí hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo, cierra tus ojos y deja que Dios entre en tu vida como nunca antes. Y empieza este caminar en Cristo, porque hay cambios que tenemos que hacer en la vida. Porque si no hacemos estos cambios, vamos a ser siempre sacudidos y aún podemos ser destruidos por circunstancias en la vida que no la entendemos. ¿Por qué andar solo? Si Dios quiere darte vida, Dios quiere darte su espíritu, Dios quiere caminar contigo, ¿por qué andar solo y desnudo? Descubierto. Si Dios está presente y lo que quiere entrar en tu corazón en este momento. Dios quiere entrar en tu corazón en este momento. Y Él dice, Él toca, tú lo único que tienes que abrir. Él no pide nada, solamente tu vida. Que tú le des la oportunidad para Él entrar, ministrar y atraer cambios para el bienestar tuyo, te lo digo yo, por 21 años. Así que si nunca le ha entregado su vida a Cristo, hay un regalo que Dios quiere darte, que es la vida eterna. Eso no es solamente cuando uno muere. Es en el momento que tú lo recibes, empieza a tener paz. Y por eso que ustedes ven la paz y todo lo que Dios está haciendo en la vida de muchos, de la gente que está alrededor suyo, que tú lo ves diferente. Eso lo hace Dios. Y así mismo Dios quiere entrar en ti, darte un nuevo comienzo, una nueva vida que se llama la vida eterna. Esa vida es en el momento que lo recibes como Señor y Salvador hasta la eternidad. Pero ¿cómo la recibimos? Tiene que haber un arrepentimiento. Número 1, tienes que reconocer tu condición presente. Número 2, tienes que reconocer que necesitas un Salvador. Porque tú no puedes continuar en la vida como vives. Mal, puedes terminar. No, vas a terminar mal. A menos que tú abras tu corazón, reconozca que hay un pasado de una deuda grande que tienes con Dios que se llama pecado. Y todos los años de vida que tú has pecado, esa deuda está vigente. Pero en la cruz de Calvario Cristo la pagó. Por ti, por mí, por todo aquello que quieren recibir el pago, mirando lo que Él hizo en la cruz y reconocer que Dios lo hizo por amor, para que yo no tenga que pagar por mi deuda, para que tú no tengas que pagar por todo lo que tú has hecho en la vida. Solamente mira lo que Cristo hizo en la cruz y estar dispuesto a decir, Señor, te pido perdón, me arrepiento y recibo lo que Cristo hizo en la cruz. Por mí, por fe, recibo el nuevo comienzo de una vida nueva, un nuevo comienzo a través de esta vida eterna. Si nunca le has entregado tu vida a Cristo, o si lo hiciste pero te apartaste, está la oportunidad de una reconciliación
con Él. Así que cierra tus ojos y sin pena, si quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador, el perdón de pecado, la vida eterna y reconciliarte con Él, a la cuenta de 3 sin pena, levanta tu mano. 1, 2 y 3. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yo bendigo esa mano que se levanta. Alguien más. Cierra tus ojos. Yo bendigo esa mano que se levanta. Alguien más. Cierra tus ojos. Y yo quiero encaminarte a hacer esta oración en el momento, porque uno dice, ok, me arrepiento y quiero. ¿Cómo lo hago? Repita conmigo. Quiero llevarte a hacer una oración de arrepentimiento. Cierra tus ojos, abre tu corazón y di conmigo, Padre Celestial. Di conmigo, Padre Celestial. Gracias por esta oportunidad que tú me has dado para salvación. Reconozco que soy pecador y que mis pecados me han separado de ti. Te pido perdón y me arrepiento de todo mi pasado. Y recibo tu perdón. Recibo, digan conmigo, recibo lo que Cristo hizo en la cruz por mí, para perdonarme y hacerme libre. Recibo tu perdón por fe y recibo el regalo de la vida eterna ahora en mí a través de tu Santo Espíritu. Di conmigo, Señor, recibo de tu Espíritu y la vida eterna y todo lo que tienes para darme como un hijo que me has hecho hoy al recibirte como Señor y Salvador. Lo recibo por fe y por gracia y merecido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Rey. Denlo fuerte. Iglesia, póngase de pie. Póngase de pie y cierre sus ojos y abra su corazón para adorar al Rey.